Bueno, acá tenemos el libro Cristina versus Cristina, el ocaso del relato, la autora Vilma Ibarra. Vilma, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo lo leí y me gustó. Me parece que Pablito no. No, yo tengo mis reservas, pero ahora se los voy a decir a Vilma. Bueno, adelante. ¿Te acordás de la propaganda esa? ¿Cuándo descubriste a Ariel? ¿Te acordás de esa propaganda? Yo lo que le preguntaría a Vilma es, ¿cuándo descubriste que el kirchnerismo inventa un relato? Yo tengo la impresión de que tu preocupación es el pasado. Yo creo que es muy importante reflexionar sobre la política. El libro sobre el pasado. Yo creo que es muy importante reflexionar sobre la política. Reflexionan los periodistas, reflexionan los políticos, reflexionan los cientistas políticos. Digo, me parece que parte de la actividad de una sociedad democrática es reflexionar sobre la política, es reflexionar sobre lo que nos pasa. Reflexionamos sobre el menemismo, reflexionamos sobre la alianza, quienes en algún momento tuvimos la expectativa ya de que la fuerza política de la Rúa y Chacho Álvarez, y bueno, y después tuvimos que reflexionar sobre aquello. Digo, vos desde el radicalismo también tenías aquella posición, y todos de alguna manera reflexionamos sobre esta mirada hacia atrás. No importa, digo, tengo la impresión de que todos reflexionamos. Casi un... No, que es muy importante reflexionar. No hago política, hago periodismo. Claro, y es parte de la reflexión política y es parte del debate democrático esto de pensar la política hacia atrás, decir, a ver qué cosas pasaron, qué cosas buenas uno rescata de las experiencias vividas y qué otras cosas uno ve que se empezaron a deconstruir en el proceso. Si hay algo que yo rescato y rescato mucho, son muchas medidas que ha tomado, sin dudas, Néstor Kirchner. Para mí fue un muy buen presidente de la Argentina. Creo que el gobierno de Cristina fue mucho más difícil, con muchas más luces y sombras, y yo terminé hace 4 años mi mandato, y ya alejada de la contienda electoral, me parece importante dar una mirada y decir, a ver, con estas cosas hubo cosas buenas, y la verdad es que el relato se fue deconstruyendo en un montón de cosas en materia de ética política. ¿Pero el relato empezó con Cristina o Néstor tenía relato? Yo creo que fueron dos cosas distintas. Yo creo que el kirchnerismo surgió con Néstor, y creo que Néstor tuvo un periodo, acá lo marcaba Santilli antes, ¿no? Lo que fue la renovación de la Corte, esta nueva manera de designar a los miembros de la Corte con audiencias públicas, la anulación de las leyes de obediencia, vida y punto final. Hubo un gobierno que además de hecho convocó un sector muy importante del progresismo, y digo, yo por lo menos me sentí muy convocada, y para mí fue un periodo muy bueno con la política. Podía tener sus luces, sus sombras, pero desde la política uno sentía que esto era un gobierno que avanzaba. Yo creo que el de Cristina fue mucho más duro, con cosas muy buenas. Yo creo que Cristina ha tenido decisiones muy buenas, pero creo que el relato construido por Cristina empezó a generar un proceso hacia atrás y dejó al desnudo toda una serie de valores que Cristina decía que eran el eje de su acción política, y que fue demostrando a lo largo del tiempo que dejó absolutamente de lado esos valores, y lejos de ello empezó a construir un relato con valores absolutamente inversos. Esto se ve, por ejemplo, pero muy claramente, en lo que es el tema de la corrupción, cuando Cristina exigía con mucha firmeza que se apartaran del gobierno los funcionarios públicos sospechados de corrupción. Vos hablás de un durísimo diálogo con Aníbal Fernández en torno a la investigación, si se había influencia por el tema del Financial Times y del 3% para los bancos. Fue durísima con Aníbal Fernández, jefe de gabinete. Pero fue durísima con Aníbal Fernández. A Aníbal Fernández le dijo en ese momento, usted es un testigo reticente. Con mucho menos, y por ese motivo, después Amadeo le había denegado el pliego, el voto para su pliego como embajador de Estados Unidos. Y después a Aníbal Fernández con lo mismo lo hizo jefe de gabinete. Digo, estas cosas cuando yo hice un trabajo de muchos años de investigación, fui a buscar material, trabajé mucho, lo procesé, lo investigué, y el libro fundamentalmente lo que tiene es un valor muy alto en materia de citas y de contextualización de los debates políticos. Digo, yo me alejé muchísimo del criterio de edición. Yo contextualicé los debates,
puse muy fuertemente cómo eran las distintas posturas políticas, qué se estaba discutiendo, cómo estaba el país, cómo estaban las fuerzas políticas, y la argumentación de Cristina en ese sentido. Y es muy impactante ver cómo la argumentación es la contraria después, cómo se fue deconstruyendo ese proceso. No puedo dejar de pensar en la contracara de lo que estás contando y del libro en estos días, que es el caso de Leandro Santoro. Leandro Santoro, dirigente radical, ex yerno de Moro, dice que él, a mí me hizo acordar de Lelutier, ¿viste? Cuando dice, Carlitos Núñez dice, en medio de una secta, dice, yo era un infeliz, hasta que vio la luz, ¿viste? La luz del líder de golpe, después se para el otro, Marona, y dice, yo era otro infeliz. Bueno, Leandro Santoro dijo más o menos eso, sí, que él había vivido engañado, que él cuando insultaba a los Kirchner decía que eran ladrones, que había plata en la bóveda de Néstor Kirchner, todo eso estaba tomado a su conciencia por los diarios hegemónicos le habían lavado la cabeza, pero él un día vio la luz, porque la conoció a Cristina y vio el trabajo de la Cámpora, se dio cuenta y hoy es el... Pero él está pegando un salto para hacer una competencia electoral y ganar votos. Está bien, pero lo que te quiero decir es que, de alguna manera... Digo, cuando uno pega un salto y va a una competencia electoral y pasa de un lado a otro y va a buscar votos con un discurso contrario, bueno, se hará cargo. En ese caso, digo, sí. Eso es una cosa, y otra cosa es la discusión política, digo, el debate y la reflexión política. Vilma, el tuyo es inverso, ¿no? Es como si vos hubieras de golpe descubierto lo que era Kirchner. Después de haber sido kirchnerista, descubriste lo que era. Yo de golpe no descubrí nada. A ver, no es así. Pablo, no es así. Yo la verdad es que acompañé cosas que algún día de hoy, al día de hoy, a mí me siguen pareciendo muy valiosas. La verdad es que la estatización de las AFJP y de los fondos de jubilación y pensión son decisiones importantísimas. La asignación universal por hijo han sido decisiones, déjame hablar, Pablo, yo te escuché, han sido decisiones muy importantes. Ahora, del mismo modo, uno también se enfrentó y tuvo discusiones muy duras. Digo, yo pedí la interpelación de Guillermo Moreno por el INDEC en el Congreso. La pedí yo. Estaba Massa ahí, que era el jefe de gabinete en ese momento, y en su informe mensual yo le pedí que viniera y lo trajera a Guillermo Moreno a hablar del INDEC. Digo, y me opuse a la ley de blanqueo, cuando la verdad es que era muy difícil discutirlo. Y yo discutí esas cosas, y si no renové en el 2011, si habiendo sido la diputada que impulsó la ley y la autora de la ley de matrimonio igualitario, y la diputada que habló en el recinto más que todos los diputados en el 2011 fue precisamente porque tenía disputas muy serias al interior del Frente para la Victoria. Lo que te quiero decir es esto, yo comparto con vos la idea de que el kirchnerismo hizo muchas cosas buenas y muchas cosas malas, y efectivamente, ese es un tema, y en eso lo comparto con vos, no pienso que es todo malo. Lo que creo es que vos estás hablando de otra cosa en el libro. Vos estás hablando de que inventaron un pasado, inventaron un relato. Perdón. Déjame completar la pregunta. En el tema de derechos humanos, ¿vos no te habías dado cuenta que habían inventado un pasado y que era una impostación? ¿No te diste cuenta? Yo perdón, vamos a empezar por caso. Yo no tengo la impresión que en materia de derechos humanos ellos no hayan afectado los derechos humanos. Pues no, yo la verdad es que desde que Cristina está en el Congreso, Cristina ha sido una de las primeras defensoras. Ya en 1996, cuando muchos hablaban de reconciliación, Cristina pedía juicio... ¿Se puso a los indultos? No me acuerdo. ¿Se puso a los indultos? Mira... no vi ninguna constancia. Derogaron, pero no pidieron la nulidad. Sí. Con el Frente para la Victoria. Cristina se opuso a los indultos. Y presentó a las cortes en Santa Cruz. No sé si presentaron... Pero era abogada. Pero no tiene nada que ver. Pero eso es tu trabajo de periodista. La verdad es que la política no es así. Uno está en un proyecto político y uno acompaña algunas cosas, puede diferenciarse en otras. Ahora, la verdad es que llegó al gobierno Néstor Kirchner y fue el que tomó la decisión política de anular la ley de obediencia, punto final. Y eso fue una de las grandes cosas que le pasó a la Argentina. Después uno marca una cosa, y yo eso creo que lo llevan para la historia y es muy importante esa decisión. Ahora, lo que sí le voy a decir a Cristina, después no te plantes ahí y digas, cuando yo estaba ya peleando por la anulación de la ley de obediencia y punto final, porque eso no es verdad. Digo, y no es verdad porque uno después va a los archivos y dice, pero ¿cómo? Sí, la verdad es que ahí votó por la simple nulidad que no permitía reabrir los juicios. En la época en que el pobre Alfredo Bravo pedía toda cosa, la nulidad, ella votó por la derogación.
Ella votó por la simple derogación, perdón, me equivoqué en el... No votó por la nulidad, y no votó por con el Frente para la Victoria. Votó, no, en ese momento no existía Frente para la Victoria, votó con todo el PJ, con el PJ votaron a favor de la simple derogación, lo cual impedía volver a abrir los juicios. Ahora después llegaron al gobierno y la verdad es que, por los motivos que fueran, impulsaron la anulación y fue algo muy importante para Argentina. Y yo reconozco las dos cosas, que fue una de las grandes decisiones de la Argentina, anular esas leyes, y después que uno no tiene por qué reescribir el pasado y decir que pasó lo que no pasó. Bien. Y creo que las dos cosas hacen a la reflexión. Muchas gracias por haber venido. Fue un gusto. Muchísimas en un instante nomás...